Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Gregory Prada. Bienvenidos a este su programa de gerencia y liderazgo a través de la MIFM y de Visión Estéreo Radio. Les recordamos que pueden descargar nuestras aplicaciones de la MIFM para sus teléfonos Android y iPhone. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram de G Prada de Voice y en nuestro canal de YouTube de Gregory Prada. Ya hay de nuevo otra historia de vida más, pero no sin antes dar un saludo a toda la gente que nos ve y que nos escucha alrededor del mundo y, por supuesto, dar la gracia a mi querido Napoleón Bravo, que le mandó un mensaje a nuestra invitada. Me dijo, dile a Nitu que la amo, así me lo dijo. Así que bueno, ya está con nosotros vía Zoom desde Panamá, Nitu Pérez Osuna. Hola Nitu, bienvenida. Un gran saludo, Gregory. Gracias de verdad por esta invitación. Gracias a José que está ahí manejando los controles, a todos tus seguidores y a Napoleón un abrazo. Tú sabes que Napoleón un día me quiere y otro día como que no me quiere mucho, pero bueno, así hemos llevado la vida. Así que yo también te amo, Napoleón. Así es, así es. Bueno, Nitu, de verdad que para mí, para todos nosotros, pues es un orgullo que una venezolana como tú, de tanta trayectoria y tan conocida en todo el mundo, pues hoy esté compartiendo su historia de vida con nosotros. Nitu, yo siempre, desde hace años que te sigo, quería preguntártelo, ¿cómo logras que tu rostro siempre refleje buena actitud a pesar de la adversidad? Bienvenida. Tan bello, gracias, Gregory. Bueno, no siempre. Tú sabes que yo nunca he podido decir mentiras porque se me notan. La verdad es que a mí se me nota cuando estoy alegre, se me nota cuando estoy triste, se me nota cuando estoy enojada, sobre todo eso se me nota. Y nunca pude decir mentiras porque se me veían en la cara. Yo la verdad es que no sé decir mentiras. Pero lo que sí tengo es una buena actitud. Yo siempre trato de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Siempre Okay. trato de en cada crisis buscarle una oportunidad. Y efectivamente yo creo que de cada cosa no tan buena, siempre hay un aprendizaje, siempre hay algo que te dice, bueno, no fue por aquí, entonces es por allá. Mi papá decía, cuando lo veía uno preocupado, yo me acuerdo que me decía, pero hija, no me digas qué pasa, pero tiene solución. Y entonces yo le decía, sí, sí tiene solución. Entonces, ¿para qué te preocupas si tiene solución? Y si tú le decías, no, pero no tiene solución, entonces no tiene solución. No te preocupes más, no tiene solución. Y la verdad es que yo creo que uno debe entender cuando las cosas tienen solución, cuando no las tienen, aceptarlas. Y bueno, como te digo, tratar de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Así es. Todos te conocen como Nitu Pérez Osuna, la comunicadora, la periodista, pero cuéntanos sobre Ana Beatriz Pérez Osuna, la persona. ¿Dónde naces? ¿De dónde vienes? Ana Beatriz es mi nombre de verdad, como digo yo, que me encanta además, porque yo nací un 26 de julio, día de Santa Ana, y por supuesto me pusieron el nombre de Ana, cosa que yo estoy encantada porque no podemos olvidar que Santa Ana era la madre de la Virgen María. Es decir, una abuela espectacular, la abuela de Jesús. Y hoy en día, el 26 de julio, no solamente se celebra el Día de Santa Ana, sino que también se celebra el Día de los Abuelos. Y además yo soy abuela, y no abuela de una, ni de dos, ni de tres. Yo tengo ya 6 nietos, Imagínate. Que lamentablemente no han podido crecer junto a mí, pero que nos hablamos con frecuencia a través de estas pantallas. Es increíble, pero no entienden nada porque son muy chiquitos, pero me ven. Mis hijas les ponen los programas y entonces ellas creen que yo soy muy importante en la vida. El mayor, que se llama Nicolás, y yo lo llamo Nicolás el bueno, porque el malo está en Miraflores. Nicolás, que ya tiene 11 años, fue mi primer nieto. Tenemos mucha comunicación, él vive en los Estados Unidos, yo viajo cada vez que puedo a verlo, él viene mucho a Panamá también. Tenemos grandes conversaciones, le llama poderosamente la atención la política. Bueno, no te imaginas todo lo que hablamos. Además está en un país donde ahorita hay discusiones interesantes sobre la ideología de género, por ejemplo, que se las quieren meter a los niños, sobre, bueno, tantas cosas, racismo, etcétera.
y conversamos mucho de esos temas. Pero volviendo a Ana Beatriz nació en Caracas, en la parroquia El Recreo. Mi nombre a mí me encanta, pero resulta que yo soy la menor de 5 hermanos y además, como decimos en Caracas y en Venezuela, un pelón, es decir, no era esperada. Mi hermana, la que me sigue inmediatamente, pues ya tenía 7 años y ya no se esperaban más hijos. Y bueno, llegué yo, ¿no? Y entonces, un día mi mamá se metió a bañar y le dijo a mis hermanos varones, a José Antonio y a Gustavo, que me cuidaran un momentico. Yo tendría 2, 3 meses de nacida. Ellos eran ya unos adolescentes y entonces yo arranqué a llorar y no había manera de parar el llanto. Y entonces José Antonio le dijo a Gustavo, hey, Gustavito, ni tú ni yo podemos hacer nada para calmarla. Y parece que yo me empecé a reír. Ese es el cuento que me echan mis hermanos. Yo no te puedo decir, pero eso es lo que ellos cuentan. Y entonces que yo me reía, entonces empezaron a cortar las palabras y cada vez que decían ni tú, ni tú, ni tú, yo me reía y así me calmaron. Y bueno, desde ese día entonces decidieron que yo no me iba a llamar Ana Beatriz, sino que de ahora en adelante me iban a decir Nitu, porque cada vez que yo hacía pucheros, dicen ellos, yo me decían ni tú, ni tú, ni... Entonces yo me reía y se acababa todo. Entonces desde ese momento me empezaron a decir Nitu y bueno, hasta el día de hoy. Bueno, imagínate. Bueno, Nitu, ¿qué te lleva a estudiar comunicación social? Mira, yo nunca quise ser otra cosa que periodista. Yo no quise ser enfermera, ni bombero, ni heladera, ni maestra. Entonces, todo lo que querían hacer todos los niños, yo no. Yo quería ser periodista. No sé si era porque siendo muy pequeña, pues mi papá era político y en mi casa pues se hacían muchas reuniones, iba mucha gente y siempre había en la puerta de la casa, digamos, en la calle, en la acera, enfrente, siempre habían periodistas y fotógrafos. Y yo veía que cuando, yo me asomaba por la ventana de mi cuarto, ¿no? Y entonces yo veía que cuando salían, los fotografiaban y entraba la gente, las muchachas y los muchachos, con micrófonos o grabadoras. En aquel momento eran grabadoras. Claro. Esas de cassette, bueno, los jóvenes no tienen idea de lo que yo estoy hablando, pero todo eso Así existió. es. Espérate que voy a quitar aquí un sonido para que no nos fastidie. Ya lo quité. No te Okay. preocupes. Y entonces, a mí me encantaba, porque además al día siguiente veía la prensa y entonces eran las fotos en la puerta de mi casa. Y aunque yo no entendía mucho, a mí me parecía eso un mundo fascinante. Después mi hermana mayor, Mercedes, se graduó de periodista y ella comenzó trabajando en el Canal 5, en aquella televisora nacional, Canal 5. Me acuerdo que tenía un noticiero que se llamaba Noticiero para las Generaciones Futuras y tenía otros programas de Conociendo Venezuela y entonces nosotros éramos, digamos, los agregados al programa siempre porque vamos a recorrer el centro en bicicleta. Entonces, bueno, yo era una chamita y todo, pero yo me montaba en mi bicicleta, invitaba a 2 amigas de la cuadra, más todos los amigos de ella y tal, y recorríamos y nos grabábamos. Y a mí todo eso me parecía estupendo. Y además, te comento, Gregory, que yo siempre la veía a ella tan feliz cuando iba para su trabajo. Ella era feliz. Y yo decía, yo quiero ser como ella. Una persona que es feliz haciendo lo que hace. Entonces, yo recuerdo cuando estaba en 5º grado, hice un periódico con una gran periodista también, hoy en día no vive en Venezuela, Elena Bloch, mi compañera de colegio. Hicimos un periódico estudiantil, bueno, ni te quiero contar, eso se llamaba stencils, donde uno los imprimía y tal, sacaba las copias, bueno, era una paginita, primero hicimos una cartelera, esas cosas, pero eso era lo que a mí me gustaba. Entonces yo nunca tuve dudas de lo que yo quería hacer, yo te digo, de verdad yo nunca quise ser otra cosa sino ser periodista. Ok, ¿cuáles son esos primeros pasos en la televisión? ¿Cómo logras ingresar allí? Bueno, fíjate que yo cuando tenía 17 años que empiezo en la
a estudiar en la Católica, yo como estaba tan segura de que yo iba a trabajar, yo en esas cosas yo siempre tuve mucha seguridad. Yo estaba tan segura de eso que yo me inscribí de noche para poder tener el día para poder trabajar. Ya yo había trabajado, digamos, de adolescente en mis vacaciones. Yo trabajé que en una librería que se llamaba La Lea. Trabajé en una cosa que se llamaba BAM, que era como la competencia de Sears. Uf, Ok. nadie se va a acordar de eso, pero eso existió. Porque el gerente de esa tienda, que era una mega tienda, era el papá de mi vecina, entonces yo le pedía trabajo, entonces bueno, era cajera, pero cuando no era cajera era la que, tú sabes, envolvía los regalos navideños, que siempre habían tantísimos, ¿no? Y te daban tu propinita, entonces yo iba ahorrando. Como te digo, en la librería vendiendo libros o forrando libros. Eso era en los meses de agosto, septiembre, finales de agosto y septiembre, donde la gente compraba los libros del año. Del año escolar, sí. Ajá, del año escolar. Entonces, yo siempre trabajé. Es decir, trabajaba porque siempre me gustaba. Yo le tenía amor al trabajo. En mi casa había amor al trabajo. A lo mejor esto quizás no suene bien, pero era mi realidad. Yo no lo necesitaba. Tenía un papá que me daba todo. No era en abundancia. Éramos 5 hermanos, pero nunca nos faltó absolutamente nada. Ok. Y mi papá más bien decía, pero yo no quiero que trabajen, sino que estudien. Bueno, pero yo estoy trabajando en vacaciones. O sea, yo estoy en vacaciones. Y claro, yo iba a la playa también y me iba con mis abuelos, a Naiguatá, etcétera. Pero digamos que había un mes, el último mes, que yo trabajaba y eso yo lo ahorraba. Así que yo siempre estuve clarísima en que yo iba a conseguir el trabajo. Y tan clara estuve que mi profesor de, él era profesor, fue profesor de teatro, de radio, profesor Marcos, ay Dios mío, se me olvidó ahorita el apellido, pero ya te lo voy a recordar. Ok, no te preocupes. Un gran profesor, fue gerente del Canal 8. Y yo, en primer año, era buena alumna, le pedí que si yo podía ser pasante en el Canal 8. Yo sabía que él era el gerente, y entonces me dijo, ¿cómo no? Pasante, sí, pasante. Sí, porque tú no eres graduada, estás empezando, no sé, sí, no, pero yo quiero entrar en prensa, yo quiero ver. Bueno, no entré en prensa, entré en producción. Nunca se me olvidará que mi primer trabajo fue era Festival de la OTI. Marcos Reyes Andrade. No se me podía olvidar mi profesor, que además fue mi guía de mi tesis. Marcos Reyes Andrade. Estuvo casado con una gran actriz, Belén, no recuerdo ahorita el apellido, pero un hombre de teatro muy conocido, lamentablemente ya fallecido, ¿no? Bueno, el profesor Marcos Reyes, bueno, me dieron el trabajo, pero como te digo, de producción, fui asistente de producción de la OTI. Fue un festival internacional que hubo en Venezuela, no la final, sino para escoger a los representantes. Había en cada Ok. país un preámbulo, vamos a decir, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me tocó ese preámbulo y creo que la final también fue en Venezuela, en esa ocasión, sí señor, fue en Venezuela. Y yo me divertí horrores, porque a mí me encanta la música, entonces era todo el día entre músicos, entre cantantes, me divertí muchísimo. Nunca se me olvidará que los narradores de ese festival eran Carmen Victoria Pérez, la gran Imagínate. Carmen Victoria, y el hombre era Manuel, no recuerdo el apellido. Manuel fue también eh, ancla de Radio Caracas Televisión, ahorita no recuerdo, Manuel Correa. Ok. Eran los grandes
digamos, anclas de ese festival, y yo me fascinaba verlos y oírlos y ver cómo estudiaban y cómo se estudiaban los libretos. Y a mí me tocó, siendo, bueno, imagínate, estando en primer año de carrera, escribir libretos. Claro, no los escribía yo. La jefe de producción me decía, pero escribe ahí sobre había que averiguar quién era el autor, el compositor, el no sé qué, o sea, un poco la vida de ellos, un poco la vida de los artistas para darle insumos a los conductores del programa. Y eso a mí me encantó. Yo me divertí muchísimo, de verdad, lo disfruté como no tienes una idea. Creo que era la primera que llegaba y la última que me iba. Qué Y bien, qué bueno. terminaba siempre con los músicos tocando piano, cantando. Yo me divertí muchísimo. Pero eso me enseñó mucho. Nunca se me olvidará que yo un día le dije a Carmen Victoria Pérez, yo era una niña, o sea, una estudiante, y ella era, tú sabes, Carmen Victoria Pérez. Claro. Y entonces yo le digo, después fue mi amiga, la quise muchísimo. Y me acuerdo que le dije, ay, ¿cómo hace usted para no sentir miedo cuando le dicen al aire? Y entonces me dijo, siempre tengo pavor, tengo mucho miedo. Y el día, tú que estás empezando, me dijo, el día que le pierdas el miedo a esa lucecita roja cuando se prende, ese día retírate de la profesión porque le perdiste el respeto al público. Y eso nunca se me olvidará. La verdad es que uno nunca, yo estoy aquí hablando contigo, la lucecita no es roja, es verde, sé que estamos grabando, pero nunca he dejado de sentir, digamos, no terror, pero sí ese profundo respeto y ese querer decir exactamente lo que quiero transmitir. Si no me entienden fue que yo no me comuniqué bien. O sea, y entonces uno siempre tiene que tener ese respeto por el público y yo creo que el día que uno lo pierde, efectivamente tiene que retirarse. Así es, Nito. Sí. Nito, tú has trabajado en la televisión y en la radio también como redactora de noticias. ¿Cuáles son esas diferencias fundamentales a la hora de tú redactar una noticia para la televisión o la radio? ¿Hay diferencias fundamentales allí? Sí, sí, claro, porque la televisión es imagen. Ok, Como me decía mi profesor Marcos Reyes Andrade, di con palabras lo que no pueda decir la imagen. En radio es al revés. Tú tienes que recrear el suceso, la noticia con palabras. Tú tienes que transportar a la gente hacia lo que está sucediendo. En cambio que sí, por ponerte un extremo, un incendio se está efectuando ahorita no sé, en la esquina de Los Chorros. Si tú estás en la televisión, tú al ver la imagen ves la proporción del incendio. Pero si tú claro. estás en la radio, tú tienes que decir un incendio de grandes proporciones o un pequeño incendio está ocurriendo en este instante, hacemos un llamado a los bomberos, ¿entiendes? Claro, claro, sí. Hay una diferencia entre la imagen y la palabra. La imagen te lo dice todo. Sin embargo, hoy en día también uno entiende que hay personas incapacitadas para ver por múltiples motivos, entonces no está de más en televisión o no estaría de más acompañarla con esos detalles para que aquella persona que no puede ver sino solamente oír entienda de lo que se está hablando. Ok, Nito, de Pero verdad que siempre excelente. hay su sutileza. Además, digamos que la noticia en televisión siempre yo creo que es más corta. La de radio tú te puedes extender un poco más. Ok, Hay sutileza, sí. ok. ¿Cuál es la función, Nito, del reportero dentro del mundo de la comunicación? Mira, el reportero es el transmisor entre
entre entre un entrevistador y un público. Es el que transmite, es el que hace capaz, el que hace posible que esta opinión sea escuchada por esta cantidad de personas, ¿no? E incluso yo te diría que a veces también es el transmisor entre estas cantidad de personas que a veces no tiene voz, y él hacer esa pregunta que estos se hacen, pero que no le pueden llegar a aquel personaje. El reportero es, yo diría, esa conexión entre el suceso, el personaje, la noticia y el público que lo va a consumir, que lo va a ver. Entonces, es importantísima su labor, por eso tiene que estar lo más cercano a la verdad. Tiene que hacer las preguntas que se hace la gente y tiene que tratar de obtener las respuestas que la gente quiere escuchar, no que le digan que esto está bien, sino sacar esa respuesta que la gente quiere, esa interrogante que la gente se hace, tiene que tratar de chuparla como sea para poder transmitirse, ¿no? Ok. ¿Quién o qué circunstancias, Nitu, te llevan a ingresar al canal de noticias venezolano Globovisión? Bueno, fíjate que yo trabajaba en ese momento en un banco, que por cierto fue una de las experiencias más gratas que yo he tenido. Yo tuve una época en que decidí, estaba un poco, no sé conseguir, no sé cuál es exactamente la palabra, pero estaba, sí, asqueada un poco de la política y del mundo de la televisión, donde habían zancadillas, sí, estaba golpeada, vamos a decirlo así, ¿no? Y además fue una casualidad porque yo tenía un programa de radio también y entonces fui a buscar una cuña a una entidad bancaria. Yo conocía a un alto directivo de ese banco y fui a pedirle la pauta, la posibilidad de la pauta para mi programa de radio. Había dejado la televisión y me dijo que si yo quería ser gerente de comunicaciones corporativas, porque el cargo estaba vacante. Y yo le dije, bueno, mira, yo jamás he hecho eso, pero me encantaría. Entonces me dijo, ok, tienes la cuña y tienes el cargo. Y disfruté mucho, de verdad, disfruté muchísimo esa oportunidad que me brindaron. Y recuerdo bueno, me quedé con el programa de radio años también, ¿no? Pero no recuerdo ahorita cuál fue exactamente la pregunta porque me fui a la... ¿Qué, qué, ¿Quién o qué circunstancias te llevan a entrar a Bueno, Globovisión? ya yo había estado en otra radio antes, Ok. con Luis Colmenares, un actor, que mi amigo tan bello, mi amigo Luis Colmenares, habíamos hecho un programa de radio en una emisora que daba subiendo por la Florida, no recuerdo el nombre de la emisora, creo que el director era José Antonio Mayobre, si no mal recuerdo, y había disfrutado enormemente el programa. Me había ido a la televisión, no sé qué, porque ser reportera te quita, o sea, no te permite, digamos, tú decir, bueno, yo voy a tener un programa de radio de 2 a 3, porque mentira, a lo mejor estás en una pauta, o la voy a tener de 5 a 6, mentira, porque a lo mejor se extiende lo que estás y era muy difícil hacer Claro. radio y televisión en ese momento para mí. Entonces lo había abandonado la radio, aunque siempre con ese gusano, porque a mí me encanta la radio, de verdad. Yo creo que es uno de los medios más sabrosos que hay. Y entonces estaba en ese momento, por eso volví a entrar, digamos, por esta posibilidad que me dieron. Y la radio me dio esa posibilidad de entrar entonces en una entidad bancaria, trabajo que disfruté enormemente. De ahí el banco, viene una de estas crisis financieras que ha habido en el país, que ha habido varias, el banco cae y en el momento en que el banco cae, la primera llamada que yo recibo a mi oficina es de un señor
que se llama, perdón, Alberto Federico Rabel, a quien yo no conocía sino por referencias, y por cierto, las referencias no eran muy buenas, Ok. porque bueno, por mi hermana Mercedes, hay que recordar que él es adeco, mi familia era copellana, entonces había llegado Carlos Andrés Pérez al gobierno, Alberto Federico Rabel había llegado al Ministerio de Comunicaciones, no sé, no se llamaba en ese momento así, y habían sacado a mi hermana por ser hija de quien era, y se lo había dicho Alberto Federico Rabel. Entonces yo crecí, digamos, como con esa cosa, no sabía mucho quién era el señor, pero tú sabes, oye, no me gustaba. Pero esa fue la primera llamada que recibí para decirme, mira, no te quedaste sin trabajo, yo quisiera que vinieras a hablar conmigo aquí en Globovisión. Y yo le pregunté que qué era eso. Y entonces me Imagínate. dijo, ¿tú no sabes lo que es Globovisión? Y entonces yo le dije, no, la verdad que no. Entonces me dijo, bueno, es un canal que están haciendo, la verdad que estaban haciendo y nada más se podía ver si tú tenías una antena de bigotes, ¿te acuerdas? Las antenas de Sí, bigotes. claro, claro. Ajá. Y yo no tenía antenas de bigote, yo por supuesto no lo había visto, pero por supuesto que inmediatamente agarré, puse la antena de bigote para ver cómo era la cosa, y era un canal efectivamente que lo que transmitía eran noticieros internacionales, y él lo que quería era precisamente iniciar, tú sabes, la parte informativa venezolana. Entonces, bueno, fui a hablar con él y le dije que me tenía que dar un tiempo porque el banco había caído, había entrado esto que llaman comisión interventora y yo me quería quedar un tiempo para ver en qué ayudaba, tanto a los que se habían ido como a los que estaban llegando. Me parecía que era mi responsabilidad y entonces me dijo que cómo no. Y eso duró unos 5 meses y a los 5 meses lo llamé y me dijo, bueno, vente pues, mañana empieza. Y así llegué a Globovisión, fui la primera mujer periodista que llegó, digamos, reportera. El primero fue Julio César Camacho Imagínate, claro. y nos divertíamos muchísimo los dos porque, bueno, no había nada. Entonces agarrábamos el periódico en la mañana, entonces él me decía, ¿qué vamos a cubrir hoy? Yo le decía, ¿qué vas a cubrir tú? Entonces él me decía, yo voy a cubrir tal cosa. Y yo le decía, bueno, y yo voy a cubrir tal otra. ¿Y cuánto tiempo le damos a eso? El que tú quieras. Entonces tú podías cubrir una noticia de 1 hora. Imagínate. Este, pues, ponerte a narrar durante 1 hora, buscarle todos los ángulos habidos y por haber, porque bueno, era lo que, no había un noticiero como tal. Entonces, la verdad es que divino, chico. Sí, sí, Que sí, sí. sabroso decir, voy a hacer una noticia que no tiene límite de tiempo, que la puedo poner por al derecho, al revés, del lado, del otro lado. Entonces era muy, muy sabroso, la verdad. Excelente. ¿Cuál es, Nitu, el origen del exitoso programa de entrevistas Yo Prometo? ¿Qué mensaje querías tú transmitir a través del mismo? Mira, Yo Prometo nace en marzo de 1998 y era un año electoral. Y yo lo que quería, Yo Prometo, nace precisamente de la promesa de los candidatos. Acuérdate que los candidatos prometen mucho, cumplen poco, ¿no? Así es. Este, entonces, la idea era, bueno, primero fue un programa que pensábamos que iba a durar 8 meses, que duraba hasta diciembre, pero no, durante tantos años ha habido tantas elecciones fallidas, fraudulentas, que bueno, ese programa duró 13 años, creo, de 1998 hasta el 2013, que yo me fui, o que me 15 votaron. años. 15 años. 15 años duró, sí. Este, ese era, él era un programa, fue un programa que nació para morir en 8 meses, pero duró 15 años. Incluso una época en que estudiamos la posibilidad de cambiarle el nombre, porque ya no invitaba solo a candidatos, sino a políticos. Y yo le decía, no, no le cambiemos el nombre. Yo siempre defendí el nombre, primero porque ya es una marca. Yo prometo es yo prometo. Claro. Y segundo, porque siempre prometen.
prometen cualquier cosa. Y entonces a mí me parecía extraordinario el nombre y fue un programa, bueno, que duró muchísimo. Te digo, por la circunstancia de que en Venezuela, bueno, llegó Chávez y aunque se acabó la democracia, hubo más elecciones y ha habido más elecciones que en ninguna otra época en el país. Elecciones, por supuesto, fraudulentas, con un Consejo Nacional Electoral en que nadie cree, con un plan república en el que tampoco creemos, con un registro electoral que tiene 11 años cerrado, por ejemplo, y donde aparecen 2 millones de extranjeros que nadie sabe quiénes son, donde aparece Superman, Batman, Hechizada, etcétera. Bueno, eso, ¿no? Ha habido esa pantomima, lo que ha acabado con una de las herramientas más importantes, no la más importante, pero una de las herramientas más importantes que siempre tuvo la democracia fue el voto, pero hoy vemos no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero. Tú que vives en los Estados Unidos, o sea, sabemos todo lo que está pasando, por ejemplo, ahorita con este juicio de Donald Trump, sencillamente porque piensa que hubo fraude y la verdad es un caso que yo trato de seguir, no solamente en los Estados Unidos, sino en todas partes. Es que en cualquier parte del mundo, esta cosa de votar por maquinita, de contar por maquinita, del voto por correo, que nadie sabe quién votó, eso ha venido deteriorando la transparencia de lo que era el voto. Por eso yo a veces, hay un venezolano que yo quiero muchísimo, con el que he trabajado y trabajo y con el que siempre conversamos, que es Enrique Aristilleta Granco, que siempre me dice, hay que repensar la democracia, hay que repensar la democracia está muy débil, ya el voto no es una herramienta para mantener la democracia, sino para que los que detestan la democracia o los que quieren destruir la democracia lleguen al poder a través del voto para luego desde el poder destruir la democracia. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Así es, lamentablemente. Nitu, ¿por qué sales definitivamente de Globovisión? Porque el señor Raúl Gorrín me votó. El señor Raúl Gorrín, por supuesto, es un testaferro de Nicolás Maduro, un hombre del régimen. Hay que recordar que primero se le conoció como el jefe de los enanos, creo que se llamaba así, que era el grupo de abogados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia que vendían sentencias, compraban sentencias, extorsionaban. Bueno, y luego compró Globovisión y no la compró, por supuesto, para respetar la libertad de expresión ni para que hubiese amplitud y democracia y se escucharan todas las voces, sino para todo lo contrario, para la hegemonía comunicacional, para callar las voces. Bueno, ya acabamos de ver esta semana a un joven, Semir Contreras, que por supuesto es chavista, porque todo el que trabaja en Globovisión, en la Globovisión de Raúl Gorrín, es chavista, si no, no trabaja allí. Es chavista, pero bueno, como todos los chavistas, también se cansan de no tener agua, se cansan de no tener luz, se cansan de no tener internet, se cansan de lo que nos cansamos todos los venezolanos, de la falta de servicios, de la falta de ley, etcétera, de no poder pensar, de no poder hablar. Bueno, y habló y dijo en un programa la verdad de lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Y qué le pasó? No duró 12 horas más. Gorrín lo votó. Así es, Dicen que lamentablemente. porque Diosdado llamó, porque él nombró a Diosdado, y dijo una gran verdad. ¿Dónde está el dinero del ferrocarril Tinaco-Tinaquillo? Que fueron, no sé, 7.000 y pico de millones de dólares, y no están ni los dólares ni el tren. En ese momento era ministro de Obras, de Comunicaciones, creo. Sí, sí, El señor Diosdado Cabello. Pedro Cabello. Entonces, bueno, mira, Diosdado tiene un programa semanal en donde le dice a todo el mundo ladrón, vagabundo, brujo, se ríe, donde dicta líneas, donde manda a golpear a la gente, a perseguirla, etcétera, etcétera. Y resulta que uno de los grandes bandidos que tiene Venezuela es precisamente Diosdado Cabello, aparte de Nicolás Maduro, las hijas de Chávez, los hermanos de Chávez, Chávez, la familia, todo esto que, digamos, los grandes jefes del PSUV
que todos sabemos que se han llenado, y por supuesto sus socios en la oposición, que también sabemos todos quiénes son, que antes Así se es. llamaban los alacranes, pero que ya sencillamente son todos. Absolutamente toda la oposición es socia, cohabita con el régimen, este régimen, pues, de Nicolás Maduro. Así es. ¿Qué te lleva, Nitu, a salir definitivamente de Venezuela? ¿Hay algún eventos que hace que Claro, dices, bueno, me voy? sí, sí, sí. Bueno, siempre tuve muchas amenazas, mi casa fue allanada 3 veces. Nunca eso, la verdad es que nunca me amedrentaba eso. Pero sí, una madrugada hace ya 5 años. No me gusta dar muchos detalles, pero tuvimos, porque algún día se escribirá, pero no, todavía no ha llegado Claro, el momento. Nos llegó la información de unas órdenes de captura para mi esposo, y no una, sino 2. Entonces, yo estaba dormida, mi esposo me despertó, me dijo, mira, nos tenemos que ir. Y entonces yo le dije, ¿cómo que irnos? ¿Para dónde? Entonces me dijo, nos vamos. Y me mostró el teléfono, las órdenes de captura, y entonces yo le dije, bueno, pero vete tú adelante y yo averiguo, yo me quedo. Y entonces me dijo, no, porque como no me van a encontrar a mí, te van a agarrar a ti, te van a violar, te van a torturar para que yo me entregue. Y eso yo no me lo perdonaría. Yo me entregaría. Entonces yo le dije, no, yo no le voy a dar el gusto a estos señores que hagan conmigo lo que hicieron, por ejemplo, a quien quiero muchísimo y respeto enormemente a la juez Afiuni, claro. que lo escribió en un libro, cómo fue violada brutalmente en la cárcel. Yo dije, no, yo este gusto no se los doy. Y me fui y no volví. Así es. Desde el ahora, Nitu, la Nitu que ha superado tantas cosas a nivel personal, profesional, ¿ves algún miedo en esa Nitu niña, en esa niño, en esa Nitu adolescente que hayas tenido que superar para ser quien eres ahora? No, chico, no, me lo preguntas así, no, nunca me había hecho esa pregunta. Tú sabes qué creo yo, Gregory, y se lo digo a todos los padres. Para la mujer, para la niña, la figura paterna es algo muy importante. Eso te produce una profunda seguridad cuando tú sabes que tú tienes tu papá que está contigo en las buenas y en las malas, que te reprende cuando no haces las cosas bien, pero que lo hace por amor, para que tú seas buena, para que aprendas, para que crezcas. Y yo tuve ese papá. Yo tuve el mejor papá del mundo. Fue mi papá. Yo recuerdo, él se murió en el 2005. O sea, yo era una mujer hecha y derecha, ¿no? Una vieja. Y fue el sentimiento de orfandad más grande que yo haya sentido en mi vida. Y yo había perdido a mi madre antes. Y también mi mamá fue una mujer excepcional. Y sí, también sentí esa orfandad, pero para una mujer el padre es algo muy importante. Entonces, como yo siempre lo tuve, y lo tuve siempre, en el inicio de mi carrera, en el desarrollo de mi carrera, en la época de Chávez, de las persecuciones, y siempre estuvo ahí. Y además siempre me decía, a mí nunca se me olvidará, había discusiones, por supuesto, en casa con las cosas que yo Claro, hacía o decía, y de repente habían temores, entonces, concha, Lenito, que se te pasa la mano, me puede decir un hermano, una cuñada, y oye, nos puedes poner en peligro a todo. Y mi papá siempre decía, mientras ella tenga un micrófono en la mano y pueda usarlo para defender la democracia, tiene que hacerlo. Yo no formé cobardes, yo formé a gente valiente. Y a mí eso me empoderaba ante la familia. claro, Yo decía, claro. claro que sí, mientras uno tenga la posibilidad de hablar.
Uno tiene que hacerlo, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Y bueno, por eso te digo, yo a veces decía, ¿será que yo soy irresponsable porque yo no siento miedo? No, claro que he sentido miedo, Gregory, yo he sentido miedo, pero yo Claro. le tengo pavor, por ejemplo, a morirme fuera de Venezuela. Yo me quiero morir en mi país. Yo quiero volver a ver a los míos. Yo quiero Claro. volver a bañarme en mi mar Caribe. Yo quiero volver a comer los mangos de mi cuadra. Yo quiero volver a ver a mi gente. Yo quiero despertarme viendo otra vez el Ávila. O sea, yo quiero eso. Entonces, a mí me da pánico que yo no lo vuelva a ver. Eso sí me da pavor. Entonces, ¿qué hago? Bueno, seguir luchando con las herramientas que yo tengo. Y yo lo que tengo son estas ventanitas. Y las uso hasta que las pueda usar, por supuesto. Así es, Nito. Nito, para toda la gente que nos ve y que nos escucha, que son muchas nacionalidades, pero sobre todo venezolanos migrantes como tú, como yo y otros, ¿cómo mantenerse positivo ante la adversidad? ¿Qué nos dirías? Bueno, como te digo, yo siempre veo el vaso medio lleno. Tú puedes llegar con una, bueno, ¿qué te digo? ¿Qué te puedo decir yo? Una persona que cruzó el país sin pasaporte, porque me lo anularon, sin identidad, y pude llegar a donde llegué. Y hoy en día, no es que tengo una nacionalidad, es que tengo tres. Soy venezolana porque aunque ellos no quieran, a mí nadie me va a quitar. O sea, yo no sé dónde nació Maduro. Los venezolanos no saben dónde nació. Él no sabe ni siquiera dónde nació. Bueno, él nació en Así es. Cúcuta. Pero todo el mundo sabe dónde yo nací, en qué colegio estudié, en qué calles crecí, dónde corrí, dónde me bañé, en qué playas, mis vecinos, mis amigas del colegio. Todo el mundo me conoce. ¿Quién conoce a Nicolás Maduro en su adolescencia? Nadie. Nadie sabe nada de él, porque él no es de aquí, él no es de Venezuela. A mí nadie me va a quitar mi nacionalidad venezolana, pero además soy colombiana y soy portuguesa. Entonces yo soy una persona bendecida por Dios, porque gobiernos latinoamericanos y europeos me han protegido. Ahora, eso no fue porque yo llegué, no. Yo planteé mi situación, conversé, hablé, no tengo papeles, estuvimos detenidos mi marido y yo muchísimas veces. Una vez incluso con la amenaza de deportación. Yo nunca cuento estas cosas porque no vale la pena. Claro. Porque yo lo que quiero que sepan es que se puede seguir adelante. Cuando tú tienes la verdad en la mano, cuando tú tienes la verdad en la mano, tú puedes. Ah, qué fácil, no es fácil, es dificilísimo. Por eso a mí cuando la gente me dice, bueno, pero ahora, tú crees, mira, yo no creo en elecciones, pero creo que lo peor que puede pasarle a un país es quedarse inmovilizado. Yo no creo que vamos a salir de Maduro en el 24 por un voto, no, yo no creo eso, pero yo sí creo que hay una movilización ahorita en el país. Yo sí creo que hay un hartazgo del venezolano por el socialismo y lo que él representa. Pero así como hay un hartazgo en Cuba por lo que es el comunismo y lo que representa, como hay un hartazgo en Nicaragua por lo que es el comunismo y representa, como hay un hartazgo en Bolivia, como hay un hartazgo en Argentina. O sea, estamos las sociedades despertando. No queremos esta miseria. No queremos estas dictaduras, estas tiranías, que es todo para ellos. Porque ellos decían, el gobierno del pueblo no es el gobierno de ellos. Los Es ricos verdad. son ellos, las élites son ellos, los millonarios son ellos. Los que viajan, los que tienen dólares, cuentas bancarias son ellos. La gente se obstinó. Mientras tanto, ¿qué hace la gente? Sin luz, cargando agua,
sin internet, censurada, sin poder hablar, con miedo. La gente se fastidia. La gente llega a un momento que dice, ya lo perdí todo, ¿qué más voy a perder? Si perdí hasta mis hijos, si no puedo ver a mis nietos, ¿qué más me vas a quitar? Entonces la gente se lanza buscando una salida, buscando una opción. Yo Es creo verdad, en Nitu. eso. Así es. Nitu, para toda la gente que te quiera seguir, contactar, ¿cuáles son tus redes sociales? Yo soy tuitera, bueno, ahora se llama X. yo, Ok, yo X, soy, yo, así es. yo soy X y soy Nitu Pérez en Twitter. En Instagram, que he entrado últimamente, soy Nitu Pérez /piso. Ok. Ajá. ¿Y qué más? ¿Cuáles son las otras redes? En Facebook, YouTube, YouTube, YouTube. en YouTube, el canal de Nitu, Ok. ahí me pueden seguir. Y recuerden darle a la campanita, suscribirse, Dejar su este, comentario. dejar sus comentarios, todas esas cosas importantes, igual que tienen que hacerlo aquí, Así es, en así este es. canal, compartir. Primero compartan, para que la gente sepa que existe. Así Entonces, es. comparten, le dan a la campanita, se Suscríbete suscriben y ponen un y deja un comentario comentario. Y deja un claro, comentario. que siempre eso ayuda a ubicarnos mejor en la cartelera de YouTube. Así es, Así, Nito. así que yo de verdad, bueno, no sé, me imagino que hemos terminado. Yo no sé si hemos No, terminado ya. falta un poco, ya faltan pocos minutos. Bueno, Nito, pero ya ¿en yo qué te estaba proyecto? haciendo la cuña. Ah, bueno, gracias. ¿En qué proyecto, Nito, trabajas en este momento? ¿Tienes viajes? ¿Vas a estar en giras? Bueno, mira, ¿Conferencias? Cuéntame. tú sabes que a mí no me gusta decir mucho las cosas, ¿no? Pero bueno, sí, yo doy conferencias, viajo con frecuencia, tengo una empresa de emprendimiento con mi marido, de cursos de emprendimiento. Ok. Eh, este, además, bueno, tengo mi canal, el canal de Nitu, que me absorbe bastante tiempo. Escribo para un portal español. Eh, bueno, todas esas cosas y algunas otras Bueno, hago constantemente, sí, sí. bueno, has logrado muchas cosas, pero ¿cuáles son esos grandes sueños que aún Nito quiere lograr? No, yo lo que quiero es volver a Venezuela. Pero volver a una Venezuela libre. Yo, por supuesto que ese es el gran sueño que tengo. Y yo creo que es el sueño de muchísimos. Habrán unos que como yo quieren volver para quedarse y hay otros que quieren volver de visita, porque yo comprendo que son muchos años afuera de mucha gente, ¿no? Que se fueron con los niños muy pequeños y que ya crecieron en otros países y se sienten, bueno, ligados a esos países donde sus hijos crecieron, donde tienen sus recuerdos, sus amigos, sus afectos. Pero que podrán volver a ver a sus familiares, a mostrarle a sus hijos, a enseñarle a sus hijos del país del que también son, ¿no? O sencillamente habrá muchos que con el favor de Dios querrán invertir en Venezuela, aunque tengan, digamos, su otra nacionalidad o su otro país donde están, siempre querrán invertir algo en el propio, ¿no? Yo creo que todo eso va a pasar en el futuro. Ahora, sin duda alguna que ese es uno de mis sueños. Y luego, bueno, por supuesto, luego que Venezuela sea libre, me encantaría contribuir a su crecimiento y me encantaría contribuir desde la educación. O sea, yo soy una convencida que tendremos que educar o reeducar a los periodistas venezolanos, por ejemplo, a entender lo que es el periodismo en libertad, que se pregunta, cómo se pregunta, o sea, cómo se investiga, porque vamos a tener que reeducar. Ahorita tienen 25 años, imagínate las generaciones que se graduaron que van a saber de cómo Así se es. hace periodismo libre. No tienen idea. Entonces, a mí me Es verdad. encantaría contribuir en eso, como me encantaría contribuir. Mira, yo digo que hay que contribuir en tantas cosas. O sea, yo cada vez que oigo o veo lo mal que escribe el venezolano, es porque no hay profesores de literatura y castellano, porque eso se acabó, no hay profesores de matemáticas.
yo creo que todos vamos a tener que contribuir, ayudar precisamente a convertir a la educación en Venezuela en una de las mejores de América Latina, porque siempre lo fue. Así será, claro que sí. Sí, eso es uno de Claro que mis sí. sueños. Así. Nitu, todos en la vida dejamos un legado. Cuando ya no estemos, nos van a recordar. ¿Cuál será el legado de Nitu Pérez Osuna? ¿Cómo quieres que te recuerden? La Nitu que nunca se rindió, la que nunca se cayó, la que siempre luchó, la que siempre dijo la verdad, la que siempre amó a Venezuela y a su gente. Yo quisiera, digamos, públicamente que me recuerden así. Ahora, si tú me preguntas cómo quiero yo que me recuerden mis nietos, como su mamá. Yo soy su mamá, la que los consiente, la que les dice, la que les habla con la verdad, la que no tiene, no cuida las cosas, ¿no? Yo les digo lo que a lo mejor sus papás no les van a decir, porque hay temores, pero ya uno es viejo y ya hay una conexión especial entre el abuelo y el nieto. Es una cosa muy sabrosa. Yo digo que es el amor más irresponsable del mundo, porque tú no tienes que educar nada, sino consentir. Así es. Entonces yo quisiera que me recordaran así, como la mamá, que les da chocolate, que les da refrescos, que no le hace caso a la mamá diciéndole que no les dé dulce, que juega con ellos. Quisiera que me Excelente. recordaran así. Ok. Nitu, ya para irnos, ¿qué le dirías a toda la gente que nos ve y que nos escucha para que, como lo haces tú, luchen por sus sueños y lo más importante, que nunca se rindan? ¿Qué les dices? Que ellos saben, cada venezolano esté en la acera que esté, sabe que las cosas no están funcionando, que tienen años que no funcionan. Saben que no es normal no poder hablar en voz alta por temor a que alguien tome represalias contra usted. Todos los venezolanos saben que salir a la calle puede ser peligroso porque no hay seguridad. Todos los venezolanos saben al despertarse que a lo mejor si le hago así a la llave del grifo no me va a salir agua y lo más probable es que no me va a salir agua. Todos los venezolanos que trabajan a través del internet saben que a lo mejor el trabajo les llega, les pasa o no les sube o no les sube, depende de cómo esté la intensidad del internet ese día. Bueno, amén de que tengan luz. Todos los venezolanos, estén en la acera que estén, saben que los peores 25 años que ha tenido Venezuela son estos. Saben que de haber sido una potencia petrolera, ahora sencillamente no existimos, sino como un país donde hay un cartel del narcotráfico que se llama el cartel de los soles, donde hay un indocumentado que dirige los destinos del país y que nos ha llevado a todos a la miseria. Así que yo creo que saber esta verdad es lo que te tiene que llenar de coraje para seguir en la lucha, desde donde puedan, desde la trinchera que puedan, pero no rendirse jamás. Va a llegar el momento en que de esto se va a salir y todos tenemos ya ese olfato muy despierto, sabemos cuándo va a ser ese momento. Así que, y yo no estoy hablando de Marines ni de golpes de Estado, yo estoy hablando de eso. Y ustedes saben que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de otras cosas más profundas que los civiles sabemos que se pueden hacer. Así que no se desmayen, no vean el vaso medio vacío porque está medio lleno, porque está lleno de coraje y de esperanza. Y yo creo que eso es importante. Bueno, Nitu, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido tu historia de vida con nosotros. Se te aprecia y se te quiere mucho. Gregory, gracias a ti, gracias a José, gracias a la Mía FM, gracias a todos tus seguidores, gracias por seguir ahí, por cada vez que puedes abrir esta ventana a la gente para que cuente
la verdad, para que cuente su historia y para que además no dé una esperanza por dar una esperanza, porque eso no es verdad. No es esperanza por dar esperanza, es porque la hay, porque Así hay es, fe, porque Dios existe y porque Dios mira para abajo. Así así es. que Pero tengamos fe. Un abrazo, gracias. claro que sí. Muchísimas gracias. Y a mi querido Napoleón Bravo por hacer posible este encuentro, a toda la gente que nos ve y que nos escucha, a través de la mía FM, a través de Visión Estéreo Radio, a través de nuestro canal de YouTube de Gregory Prada, les recordamos que nos vemos en el próximo programa a través de la mía FM, de Visión Estéreo Radio. Y como dijo Nitu, no se olviden, suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones, darle a la campanita, hagan su comentario y por supuesto lo más importante es que nunca se rindan. Bye bye, chao.